Hoy día nos toca ver una clase que me encanta, que me fascina, que es aspectos de bioseguridad, contraindicaciones absolutas y relativas en las unidades de imagenología, específicamente en resonancia magnética, o sea, los guardianes de la resonancia magnética. Así que, mientras tanto, háganle una captura al cuestionario para que vayan ingresando los datitos de esta semana, chiquillos. Ya, chiquillos. Entonces, en el mundo de resonancia, a diferencia de otras modalidades imagenológicas, aquí hay peligros. Usted baja la guardia y un paciente se puede morir. Textual, chiquillos. Adelante, pase. ¿Cierto? Porque trabajamos con campos magnéticos y por lo tanto cualquier material que no esté bajo la supervisión de nosotros o utilizado por nosotros puede generar riesgos parciales no solamente para el paciente, sino que también para nosotros como operadores. Por eso es importante que todo lo que nosotros veamos y no veamos esté bajo el control de nosotros. O sea, las personas controladoras aquí van a estar en su mundo, en su salsa, porque tenemos que controlarlo todo. ¿Y por qué es importante controlarlo todo? Porque los accidentes están a la orden del día. La inexperiencia y la falta de conocimiento pueden llegar a matar a alguien. No estoy hablando de accidentes, matar, chiquillo. Y créanme, por experiencia propia, como así tengo una vasta experiencia, también tengo una vasta experiencia en eventos agravantes. Y no míos, sino que de otras personas las cuales yo me he tenido que ser responsable. Mañana, la resonancia tiene que ser el team leader de una unidad de resonancia. ¿Y qué significa ser un team leader? Capacitar a sus colegas, si está a cargo de sus colegas, capacitar a los técnicos paramédicos, y no una vez, varias veces, porque se les suelen olvidar algunas cosas, capacitar a las secretarias de recepción, capacitar a las secretarias del call center, al equipo de aseo, auxiliar de aseo y equipo de anestesia, si es que la unidad hace exámenes bajo anestesia. Es su responsabilidad, aunque el director del hospital cometa un accidente, el que está a cargo del resonador es el responsable de cualquier evento de la unidad. Para que les quede claro, chiquillos. ¿Se gana más en resonancia? Sí, no se gana más, chiquillos, pero es una altísima responsabilidad, porque eso involucra que la vida del paciente, literalmente, está en sus manos, chiquillos. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Por lo tanto, para poder ver cuáles son las áreas de mayor peligro y menor peligro, tenemos que ver las zonas de contención donde van a transitar mis personajes principales, en este caso los operadores y el paciente en cuestión que vamos a estudiar, ¿cierto? Para ello tenemos nuestras 4 unidades básicas. La primera de ellas, que es la zona 1, en donde puede haber un tránsito libre. Habitualmente esta zona es el área de recepción, donde recibimos al paciente, hacemos labores administrativas, ¿cierto? Financieras. Habitualmente los personajes que están en esta área son las chicas del call center, las chicas de recepción, personal de aseo, ¿cierto? Y obviamente los pacientes que vienen a hacerse el estudio. La zona número 2 es la zona de recepción, ¿cierto? E ingreso parcial del paciente. Eso quiere decir que aquí los técnicos paramédicos, quienes son los primeros que van a atender a nuestros pacientes, llevan a nuestra persona, en este caso, a nuestro paciente, a entrevistarlo o hacerle una anamnesis rápida, en la cual vamos a ver más adelante que requiere ciertos check para poder verificarse. La tercera área de control es un área más restringida, es una área más limitada. En esta área solamente van a entrar operadores autorizados. Eso quiere decir que solamente pueden ingresar tecnólogos médicos de la unidad, técnicos paramédicos, operadores de la unidad y los médicos radiólogos que están informando resonancias, ¿ya? Se tiene que evitar y limitar la cantidad de personas que vienen a este acceso porque literalmente es nuestra sala de comando. O sea, estamos al ladito de la zona crítica. En esta área existen riesgos, sí, porque algunas veces la sala de comando tiene conexión, el sistema de computación directamente con el resonador y hay algunas fosas abiertas en la jaula Faraday para poder ingresar algunos cableríos dentro de la sala de resonancia, como por ejemplo los equipos de monitoreo de signos vitales, ¿cierto? Que vamos a monitorizar en estudios bajo anestesia. Y la zona 4, que es la zona de mayor peligro, ¿cierto? Es donde se encuentra nuestro querido imán y solamente y únicamente el tecnólogo médico
debería autorizar el ingreso del personal a esta sala. Solamente debería pasar el paciente, el operador principal, en este caso somos los tecnólogos médicos, y el técnico paramédico, ¿ya? Bien. Entonces, para poder categorizar el trabajo en la zona crítica, que en el fondo es dentro del resonador, nosotros vamos a calcular líneas de intensidad magnética. Eso quiere decir que nosotros tenemos una cantidad de perímetro en la cual nosotros vamos a poder transitar o pueden transitar los pacientes que tengan cierto riesgo o no dentro de una unidad de resonancia. Habitualmente, las unidades de resonancia tienen una línea de seguridad. Esta línea de seguridad se llama la línea de los 5 Gauss. Esta línea de seguridad me permite poder evaluar aquellos elementos que pueden ser un riesgo vital, eso quiere decir un riesgo inminente mortal en el paciente, como la presencia, por ejemplo, de marcapasos no compatibles, porque hoy en día tenemos marcapasos compatibles, ¿ya? Si la línea de los 5 Gauss, que habitualmente está marcada en el suelo con una línea roja en la zona interna del resonador, no se encuentra visible, usted tiene que asumir que la línea de los 5 Gauss se encuentra en la puerta. Eso quiere decir, de la puerta hacia adentro, nadie puede entrar bajo condiciones explícitas y de la puerta hacia afuera pueden pasar los pacientes bajo ciertas condiciones y criterios de seguridad, ¿cierto? Entonces, dentro de la línea de los 5 Gauss, a medida que nosotros nos vamos alejando, o sea, saliendo de la sala del resonador, podemos tener otros elementos electrónicos de acuerdo a la intensidad de Gauss que nosotros vamos a medir y que habitualmente eso ya se encuentra establecido. Esta línea de Gauss también se cuantifica al momento de instalar un resonador. ¿Por qué? Porque no se puede instalar un resonador y al lado un escáner si no se sabe el teslaje o la cantidad de Gauss que va a interferir en un escáner, por ejemplo. De hecho, si se fijan en las salas compartidas, que habitualmente hay un resonador y un escáner, la clínica, ciertas otras líneas, Integramédica, comparten equipos, tienen una distancia definida y esa distancia definida está directamente relacionada con la línea de Gauss que se va midiendo en la instalación de un resonador. Ahora, ¿qué es lo que puede entrar y qué es lo que no puede entrar? Lo que no puede entrar bajo ninguna instancia. ¿Qué elementos no pueden entrar bajo ninguna instancia? Hierro, cobalto y níquel. Cualquier elemento que tenga esos componentes no pueden entrar bajo ninguna instancia. Aleaciones sí, como el cromo cobalto. El cromo cobalto se ocupa principalmente para elementos de osteosíntesis como prótesis de cadera, ¿ya? Pero los elementos puros de cromo, cobalto y níquel no pueden entrar, ¿cierto? ¿Qué instrumentos endocorpóreos electrónicos no pueden entrar al resonador? Marcapasos apeladas, no compatibles, porque tenemos marcapasos compatibles. ¿Qué otra cosa no puede entrar a un resonador? Prótesis endococleares. ¿Qué más no puede entrar a un resonador? Ahí llegamos, son 5 elementos que no pueden entrar bajo ninguna instancia a un resonador. ¿Ah? Sensores electrónicos de mama. ¿Qué más? Virutas. ¿Pero dónde debería estar la viruta? En la órbita, ¿cierto? Dentro de la órbita. ¿Y qué otra cosa más no puede entrar? ¿Algo que se parece a los prótesis endococleares? Los, un poquito más, no. Los neuroestimuladores, ¿cierto? Eso habitualmente lo podemos encontrar en unidades de alta complejidad o en centros hospitalarios de alta complejidad. Es difícil encontrarse con ese tipo de pacientes en unidades ambulatorias como Interamérica, Sonorrad, Red Salud, entre otros centros de atención básica, ¿cierto? Bien, ahora tenemos una segunda condición, que son los elementos condicionales, valga la redundancia, ¿cierto? Que es casi el 99% de todos los elementos que podemos entrar, pero bajo ciertas condiciones que vamos a ver más adelante, que por qué tenemos que tener ciertas precauciones. ¿Qué elementos podrían ser condicionales para entrar en una unidad de resonancia? ¿Mm? Stent, ¿qué más? Clip quirúrgico, ¿qué más? Coil, ¿qué más? Válvulas cardíacas, excepto una que la vamos a ver más adelante. ¿Cuál más? Vamos, tírense, todo lo que va a aparecer.
Balas. Balas. De los chiquillos. Me han tocado varias balas. ¿Qué otras condiciones pueden entrar de forma condicional que son habituales? Tatuaje. ¿Qué más? Tratamientos dentales. ¿Qué más? Prótesis varias, ¿cierto? Entre otros elementos. Y hay elementos que se encuentran en color verde, ¿cierto? Son los RM seguros. ¿Qué elementos deberían ser seguros que yo al verlo digo, tranquilo, puede pasar? ¿Cómo se llama el plástico a nivel clínico? No le voy a decir doctor plástico. No, pues tiene que ser una forma más elegante. ¿Cómo digo el plástico? Polímero, pues chiquillos, polímeros, ¿cierto? Polímero. Suena más elegante que decir plástico, ¿cierto? Bien, todos los elementos que tengan materiales nativos o que sean elementos polímeros asociados, ¿cierto? Y estos se van clasificando de acuerdo al tipo de dispersión y absorción térmica que vamos a ver más adelante. Entonces, esta línea de Gauss que nosotros vamos a caracterizar, la que más nos importa es la línea de los 5 Gauss. Muy bien. Entonces, para poder saber qué tipo de elementos pueden entrar en resonancia, tengo que saber la clasificación de los materiales, que cuáles eran los diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos. No les voy a poner la diapo. Ya, los diamagnéticos, ¿qué características cumplían? No interactuaban con el campo. Muy bien. ¿Y por qué no interactuaban con el campo? ¿Por qué? Son estables, pero ¿en qué parte del átomo son estables? En los electrones. ¿Y qué significaba que los electrones estuvieran estables? Que están todos apareados o desapareados. Apareados, ¿cierto? ¿Y qué pasa con el campo magnético de estos pines? ¿Sí? ¿Qué pasa con el principio de exclusión de Pauli? Está nula, ¿cierto? Y por consecuencia, vamos a dibujarlo acá, el campo literalmente generaba un efecto de loops y el núcleo no se veía afectado, ¿cierto? Ejemplos de elementos diamagnéticos, ¿ah? Lo que hacen noble, pero podríamos entrar con un gas. Oro, ¿cierto? Las chiquillas que se van a casar, ojo ahí, tienen que tener un imán cuando les pasen el anillo. Un imán al leito. Cicorio, tantanio, tungsteno, ¿cierto? La plata, chiquillas, ¿cierto? Para vernos regias de estupenda y los chiquillos también, que hoy en día ocupan joyería varias, ¿cierto? Bien, los paramagnéticos. Gracias. Los paramagnéticos, ¿qué características tenían? Tenían uno o dos electrones. Ah, eran estudiados, chiquillos, les servido los resúmenes. Con sudor y sacrificio, pero han servido, ¿cierto? Tienen uno o máximo dos electrones libres, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿qué pasaba con la interacción del campo? Había, pero es muy débil. Ejemplo de eso, el cobre, ¿qué más? Aluminio, ¿cierto? ¿Y qué más? El gadolinio en condiciones clínicas, porque en condiciones naturales, ¿qué condición tiene? ¿Qué susceptibilidad? Ferromagnético, muy bien, ¿cierto? Y acero inoxidable con aleaciones de aluminio también pueden tener condiciones paramagnéticas, o sea, se pueden atraer, pero de forma parcial, ¿cierto? Y aquellos que son ferromagnéticos, ¿cuáles eran? Fierro, cobalto y níquel. Por lo tanto, la atracción es débil o fuerte, fuertísima, ¿cierto? Por lo tanto, mediante estas características, nosotros vamos a categorizar nuestros elementos y vamos a ver que la gran mayoría de los elementos endocorpóreos trae un prescripto que nos permite caracterizar ciertas cualidades de muestreo que la marca presenta bajo testeos no clínicos, que los vamos a ver más adelante. Así que ahora saquen su cuestionario y respondamos la primera pregunta, chiquillos. Un paciente porta un implante metálico catalogado como MR condicional. Según los protocolos de seguridad, ¿qué implicancia tiene esta clasificación para la realización del examen? A. El material es completamente seguro y no dice ningún riesgo ni afecta la calidad de la imagen diagnóstica bajo ninguna circunstancia. B. El examen puede realizarse siempre y cuando se cumplan condiciones específicas de seguridad que resguarden la integridad del paciente. C. El material es de carácter ferromagnético y está contraindicado de forma absoluta sin importar las indicaciones médicas tratantes. O D. El implante no absorberá energía de los pulsos de radiofrecuencia, por lo que no existe riesgo de calentamiento tisular. Debería haber música de suspenso en esta.
Fácil, votar, chiquillos, ¿cierto? Vamos, siguiente. Entonces, ¿qué cosa puedes usar? Ah, ahí. Para los que llegaron un poquito tardecito, escaneen el código QR. Está fácil. Sí, recién lo dijimos, recién. Está botada, está regalada. Ya. Bien, entonces, cuando nosotros nos presentamos las unidades de resonancia, tenemos ciertas alertas y ciertos tableros, ¿cierto?, que nos representan simbologías asociadas de elementos que no pueden entrar bajo ninguna circunstancia. Uno de ellos es un marcapasos, ¿cierto? Pero ahora, con la señalética de hoy en día, dice marcapasos no compatibles. Porque hacemos exámenes de resonancia compatibles. Sí, es un cacho en todos los niveles, no se lo voy a negar, pero lo hacemos, ¿cierto? ¿Qué otros elementos no pueden ingresar? Elementos electrónicos o aquellas tarjetas que tengan banda electrónica. ¿Qué pasa con la tarjeta cuando entra un resonador? Se polariza, ¿cierto? Y si por alguna razón, porque me ha pasado, chiquillos, que de repente me dicen, profe, estaba en el internado y entré con la VIP, entré con la tarjeta bancaria, no hagan ni tal de meterla al cajero, ni tampoco utilizarla. Lo que usted va a hacer es meterla en un libro o en un lugar muy, muy pesado y que se mantenga lo más recta durante 24 horas. Y al día siguiente, pruebe. No haga ni tal de meterla en los cajeros, porque si no va a perder la banda y va a tener que cambiarla y hacer todo el trámite y la cachara. ¿Ya? Ese es un tips. Si es que funciona, no le puedo asegurar nada. El chip funciona, pero la banda muere si usted la llega a ocupar después. ¿Ya? Los celulares, ¿qué habíamos dicho de los celulares? ¿Qué pasaba con los celulares? La pila, ¿qué pasaba con la pila? Se muere, se polariza, ¿cierto? Herramientas, monedas, llaves, ¿cierto? De hecho, les conté un caso típico, funcionario, que por alguna razón andaba con estos tornillos, cosas raras, ¿cierto? Y elementos clínicos. Y aquí, chiquillos, tenemos que tener ojo, piojo, sobre todo con el personal clínico, con los médicos que andan con el fonendo, con la cuestión en los bolsillos, la cacha de la espada, y creen que se la saben todas, no lo voy a negar, pero usted como buen profesional va a ser igual que el doctor House, pare. Tengo que revisarlo y hacer las preguntas de seguridad. No, no así tan dramático, pero sí le va a decir, oiga, pare un poquito, vamos a hacer las preguntas básicas. En verdad tiene que preguntarle 3, 4 cosas antes de que ingrese al resonador, si es que necesitamos que entre un resonador, ¿ya? Así que frente a cualquier duda sobre la composición de cualquier material que traiga un operador o el paciente o dependencias asociadas al paciente, siempre es un no. Y esto es moraleja de vida, chiquillos. Frente a la duda, siempre es un no. Si usted siente duda de que le están mintiendo, créala al cuerpo. Siempre es un no, chiquillos, ¿ya? Bien, ahora, ¿por qué es importante que nosotros tengamos cuidado principalmente con elementos ferromagnéticos? Aquellas cosas que uno, por cosas de la vida, los pacientes andan en los bolsillos, ¿cierto? Como un cuchillo u otros elementos, ¿cierto? Que generan condiciones críticas o mortales para el paciente, porque un material ferromagnético puede tener dos tipos de interacciones, que son las que pueden generar riesgo vital. Una que es la rotación, ¿cierto? Que va a depender directamente de la dirección de torque asociada al campo magnético, y la traslación, que es el evento crítico también en donde se puede acercar violentamente al resonador. De hecho, las velocidades pueden alcanzar a 200 kilómetros por segundo, chiquillos. De hecho, el accidente que hubo en un paciente pediátrico en Estados Unidos, entraron con el tanque de oxígeno y literalmente le reventó la cabeza. Se la reventó como una sandía. Y de hecho hicieron la prueba experimental, está en YouTube este caso, con las mismas características de un tanque de oxígeno y revienta la sandía. Así, y quedó masacre, así como de película. No ha pasado aquí en Chile, pero en otros países sí pasa. Y puede pasar, chiquillos, les puede pasar. De hecho, he sabido en otros centros médicos, son estos chumi chumi de Correo de las Brujas, que han pasado estas enceradoras, que típico de la señora buena onda que quiere hacer aseo. No haya nada mejor que abrir la sala de resonancia y andar con la enceradora a limpiar, y no, que a la escoba el otro día. O entra amablemente la auxiliar de aseo por la buena voluntad con el paciente en la silla de ruedas, también ha pasado. O nos falta la enfermera que le gusta
a poder participar en todas las cosas y le encanta entrar con cosas y cuestiones y han quedado pegados todos los elementos y también personales de salud que tienen condicionales dentro del resonador han entrado y han quedado medio tiritones también, ¿ya? Entonces, ojo, piojo, ustedes pueden tener 2 meses de trabajo, pero se tienen que poner la camiseta, chiquillos. Es importante porque pueden morir personas, literalmente, ¿ya? Bien, ahora, ¿qué pasa con los elementos condicionales, chiquillos? Aquellos elementos como los estén, la prótesis metálica, ¿cierto? O clip quirúrgico. El médico le va a decir, es compatible. Y de hecho, ha sido una de las grandes discusiones que yo he tenido a lo largo de mi carrera, que hemos tenido peleas, chiquillos, peleas, con los cardiólogos, con los neurólogos, con los directores de hospitales. Me han llamado a dirección, me han llamado a la jefatura, he estado metida en la oficina de casi todo el hospital Barlow. Fuimos famosas en su tiempo, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchos de los elementos, como los STEM, ¿cierto? Los COI, los clips quirúrgicos, dicen los prescriptos, son elementos diamagnéticos. ¿Deberían influirse dentro de un campo magnético? No. Eso quiere decir que no se va a mover, pero sigue siendo metal. ¿Y qué pasa el metal? ¿Qué le pasa al metal cuando yo lo meto al microondas? Se calienta. ¿Y qué le pasa cuando usted estaba tomando ese tecito con su mamá y ponía una cuchara metálica? Se calienta mucho más rápido que cuando tienen la varilla de madera. Y uno se quemaba, ¿cierto? Ay, mamá, pásame otra cuchara porque me estoy quemando, ¿cierto? A los metales endocorpóreos les pasa exactamente lo mismo. Pueden ser elementos compatibles o diamagnéticos, pero no significa que no vayan a absorber de manera exacerbada el calor que va a producir el pulso de radiofrecuencia, ¿ya? ¿Y esto por qué? A las propiedades termodinámicas de la materia. ¿Se acuerdan de termodinámica? En algún momento tuvieron que ver termodinámica. En física. Termodinámica, las leyes de termodinámica, chiquillos. Tranquilo, no se asusten. Esto es importante saberlo. ¿Por qué? Ahora sí van a saber algo de termodinámica. ¿Por qué? Porque un material puede generar absorción, dilatación y dispersión del calor específico. El calor tiende a ceder y a esparcirse en una superficie determinada. Por lo tanto, cuando yo analizo un metal determinado, uno, va a tener un aumento de la energía vibracional. Eso quiere decir que como cualquier otro material, si yo le inyecto energía, va a generar un efecto vibratorio oscilante. Y el segundo punto es la distribución de la energía, porque siempre la materia tiende a la mínima energía, por lo tanto necesita regular la dispersión térmica. Por lo tanto, los materiales metálicos o en general cualquier tipo de material tiene estas 4 características principales. Una, la capacidad calorífica, que es la energía que aumenta, ¿cierto?, por unidad de masa, y eso va directamente a las leyes termodinámicas, no vamos a entrar en esos detalles, pero necesito que lo sepan, el coeficiente de expansión térmica, o sea, el material se puede dilatar dependiendo del tipo de material. Ejemplo claro, chiquillos, lo estén coronario. Eran discusiones diplomáticas y terminaban casi arrancándome el pelo. Con eso se los digo todo. ¿Por qué? Porque los cardiólogos decían que son compatibles, pero además los STEM no solamente tienen metal, sino que tienen aleación de polímero. Y si un plástico se calienta, ¿qué le pasa? Se dilata y se distorsiona su configuración basal. ¿Ya? La conductividad térmica, ¿cierto? Es la habilidad de transmitir el calor de forma central a periférica, desde el pulso central que está absorbiendo a la dispersión periférica, ¿cierto? Y la resistencia al choque térmico, que es la capacidad de poder resistir cambios bruscos de temperatura. Ejemplo claro, un paciente dentro del resonador que viene a una cierta temperatura basal y cuando yo empiezo a lanzarle pulsos de radiofrecuencia, puede generar un shock térmico, no solamente a nivel sistémico, sino que también dentro de la estructura que estoy estimulando, como en este caso, un stent cardíaco. ¿Y esto a qué se debe? Porque los materiales en general tienen cierta tolerancia en base a la conductividad térmica. Se entiende por efecto claro que los metales son aquellos elementos en donde, una, absorben mayor cantidad de energía y dispersan rápidamente la energía.
Y si se fijan, la cantidad de kilowatts, ¿cierto?, que suman por kilogramo, a diferencia de los elementos que podrían ser seguros, como en el caso del magnesio, ¿cierto?, los vidrios, la silicona, ¿cierto?, o los polímeros, ¿cierto?, que están abajito, la persistencia o la resistencia térmica de estos materiales no tiene ni comparación con aquellos que tienen condiciones metálicas. ¿Y a qué se debe esto principalmente, chiquillos? ¿Por qué los metales absorben tan rápido su energía? ¿Qué pasa a nivel atómico? ¿Cuál es la configuración atómica de los materiales? ¿Qué tipo de enlace tienen? Y la fuerza de enlace que tienen. ¿Es más fuerte o más débil que los polímeros? Más fuerte. La cohesión entre átomos es mucho más cercana y por lo tanto la fuerza de los enlaces tiende a ser mayor, por lo tanto la dispersión de energía también es mayor. De hecho, llega a ser tan rápida la energía de los metales que ni siquiera se alcanza a ver en un T1, chiquillo. Cuando nosotros veamos metales, que lo vamos a ver ahora en esta semana, vamos a ver que los metales se ve literalmente como un agujero negro. Es tan rápida la entrega de su energía que ni siquiera la alcanzamos a ver consecuencias tan rápidas como secuencias fast radiantes, que también los vamos a ver más adelante. Entonces ya sabemos que el metal entrega su energía rápido. Y si entrega su energía rápido, ¿qué pasa con los órganos que están alrededor del metal? Se van a calentar. ¿Y qué pasa con un paciente recién operado, con un proceso de inflamación de la cadena de inflamación activa y con un edema local y con dolor local y con fiebre local? ¿Qué debería pasar? ¿Se puede exacerbar la condición clínica del paciente? Claramente que sí. Eso es lo que van a tener que luchar aquellos que se van a especializar en resonancia constantemente con los especialistas, con los coordinadores, con los directores. Vayan haciéndose la idea de que estas son pan de cada día estas discusiones, ¿ya? ¿Dudas, consultas hasta acá, chiquillos? ¿Ninguna? Perfecto. Bien, un ejemplo, tenemos este prescripto de un stent llamado SMART y vienen bajo estas mismas condiciones todos los prescriptos. Viene un ítem que dice RM compatibility, por lo tanto nos va a indicar la compatibilidad de este elemento. Lo primero que le dicen, se hacen los testeos no clínicos. Eso quiere decir que hicieron pruebas físicas, pero no son pruebas clínicas. No se sabe la respuesta exacta que va a tener dentro del paciente. Te indican en el telaje que se probaron, si es un campo de 1.5 Tesla o un campo de 3 Tesla. Te indican la condición espacial de la gradiente en Gauss por centímetro. En este caso son 3000 Gauss por centímetro o en un estado menor. La tasa de absorción dice que la máxima tasa de absorción de cuerpo puede ser por un máximo de 15 minutos de escaneo. Todos los estudios no metálicos, no clínicos, se hacen con una tasa máxima de tiempo de 15 minutos. ¿Y qué dice respecto a la temperatura? Estos testeos no clínicos están a una frecuencia, en este caso de 128 MHz, en el equipo general, porque tienen que especificar el tipo de equipo, el modelo, el submodelo, el teslaje y el tipo de secuencia que se empleó, que está un poquito más abajo. Y dice, la parte roja, que estos testeos pueden subir de 4,5 con un incremento de 3,3 grados. Eso quiere decir que un paciente que más o menos, ¿cuánto es la temperatura basal? 36, 37. Súmenle 4,5 grados. 41, 42. Genere la variación porcentual. 3,3. Podemos llegar fácil a los 50 grados. Eso cada 15 minutos y cada 15 minutos se va acumulando. Por lo tanto, si yo tengo 4,5 más 3,3, tendría 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8. 7,8, 8 grados cada 15 minutos. Multiplíquelo por 4. 8, 16, 24, 32 grados extra a base de los 36. ¿Me tengo que preocupar? ¿Tengo que ir a pelear por mi paciente? Por supuesto que sí, porque el clínico no tiene por qué saber esto, pero nosotros sí, ¿ya? Ahora, estos testeos calculados en muestreos sintéticos en vivo
pueden llegar hasta los 6 grados con una variación porcentual de 4.4 cada 15 minutos. Eso en espacios virtuales, en vivo. Por lo tanto, el real no es este. El real, o casi real, es ese. 6 más 4 son 10, casi 11 grados, por 4, 44 grados, más la basal del paciente, 4, 5, 6, 7, casi 80, 90 grados. En una hora. Imagínense un paciente que le piden cerebro, columna cervical, columna dorsal, columna lumbar, espectroscopía, perfusión, tractografía. Los de neuro le encanta pedir secuencia avanzada. Al menos 2 horas. Multiplique eso por 2 horas. Eso mismo pensé. Distancias básicas, lo que dice la marca. Máximo 15 minutos. Si yo no logro hacer el examen en 15 minutos, el examen se cancela. Si yo no logro hacer un protocolo que abarque 15 minutos, el examen no se hace. Por eso, ¿se puede hacer? Sí. Pero yo como tecnólogo médico tengo que asegurarme que el examen dure máximo 15 minutos. ¿En la realidad pasa? No, se van a encontrar con colegas que dicen, hacerlo nomás, y se demoran 45, 1 hora y no tienen ni idea probablemente de esto. Porque si tuvieran idea y están haciendo ese evento en un paciente en 45 minutos, o una de dos. O lo están haciendo a conciencia o lo están haciendo por falta de conocimiento. Y yo creo que es más grave hacerlo a conciencia. Y muchos de ellos, y le voy a decir la realidad en el mercado, chiquillos, muchos de nosotros trabajamos por necesidad. O sea, nosotros nos alimentamos de nuestro trabajo. Y cuando nos necesitamos el trabajo y damos instrucciones y un superior nos dice tenemos que hacerlo, a pesar del riesgo paciente, la gran mayoría agacha el moño y sigue la instrucción del superior. Esa es la realidad, chiquillos. Y se van a encontrar con eso. Esto es lo correcto, decir que no o decir condiciones. Pero muchas veces se van a topar con colegas que van a agachar el moño porque necesitan el dinero. Y eso probablemente les va a pasar a ustedes. Así que tienen que hacer un equilibrio en su ejercicio profesional entre lo ético, los principios asociados a criterios físicos y las necesidades financieras que ustedes van a tener, chiquillos. Porque les va a pasar que alguien más arriba les va a decir, hágalo. Tiene 2 opciones, o se queda y lo hace, o agarra sus cositas y se va. Porque tecnólogos hay muchos. Corto, chiquillos. Ahí se las dejo. Siguiente pregunta. Ya va a minorar mucho estrés. Durante la entrevista de seguridad, un paciente afirma no tener objetos metálicos. Sin embargo, usted decide aplicar el principio de puntos de seguridad. ¿Cuál es la conducta correcta para minimizar los riesgos frente a esta interrogante? 1, confiar en la palabra del paciente, ya que interrogarlo varias veces podría generar incomodidad y retrasar el flujo de la zona. ¿Qué pasa? 2, permitir el ingreso del paciente con su ropa de calle, si esta parece segura, para agilizar el posicionamiento en el equipo. ¿Qué pasa por lo demás? C, ser incisivo, preguntar lo mismo de distintas formas y ante la duda persistente, no realizar el examen o solicitar estudios complementarios como radiografía o de delegar la responsabilidad total de la seguridad al personal administrativo o de aseo, esa me fui en la bola, que realizó la encuesta inicial. Ahí como que me fui en la pasión. Señora, ¿puedo hacer el paciente? Ya, ¿todos respondimos? Dígame. ¿No estarán? Oh, ¿verdad? Por toda la razón. Confiar en la palabra del personal de aseo. Entonces, dado que causa mucha tensión este tema y va a ser problemática, se los digo de inmediato, chiquillos, el tema ético versus el tema de necesidades financieras es un arma de doble filo en el trabajo de nosotros y yo creo que en el área de cualquier personal de salud uno entra en el criterio entre las instrucciones que te dicen versus lo correcto que hay que hacer. Es que nosotros tenemos que asegurarnos de que efectivamente nosotros aseguremos que el paciente no vaya a tener ningún riesgo asociado. Dentro de estos riesgos podemos hacer check de trabajo. En la práctica, sobre todo en el área privada, chiquillos, las chicas de call center habitualmente se capacitan, o sea, una secretaria en imagen llega y entra a trabajar, bueno, en algunos lugares sí, pero en general a las chicas las preparan para este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque tienen que
disminuir la cantidad de tasa de suspensión o anulación de exámenes, porque un examen menos son lucas menos, pues chiquillos, si estamos en producción, lamentablemente. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar capacitando constantemente para evitar riesgos y para evitar suspensiones. O sea, tampoco podemos poner en riesgo la producción de la unidad. Recuerde que en el área privada somos usuarios y en el área pública somos usuarios y pacientes, ¿ya? Para que se entienda el contexto administrativo que hay en eso, ¿ya? Entonces, las chicas del call center hacen preguntas de seguridad. Por lo tanto, cuando usted va a pedir una hora de resonancia, ¿qué es lo que le preguntan? Peso. ¿Por qué? Porque los equipos tienen limitancia máxima de peso. Habitualmente rondean de los 150, en algunos equipos aguantan hasta los 200 kilos. En otros equipos que son más viejitos pueden aguantar hasta los 100 kilos. Bien, ¿qué otra cosa más preguntan? Cirugía. ¿Y por qué es importante que las chicas pregunten cirugía? Porque pueden existir elementos endocorpóreos. ¿Qué otra pregunta sí o sí tienen que hacer antes de agendar una resonancia? Marcapasos, pues chiquillos, sobre todo, pero marcapasos no compatibles, ¿cierto? Porque los marcapasos compatibles en algunos centros médicos sí los hacen, ¿cierto? En el caso de que requiera medio contraste, creatinina y así un montón de otras preguntas que las chicas tienen que asegurarse antes de agendar. Ok, se agendó y el paciente se presenta. Después, ¿dónde vienen? Cuando llegan a una unidad de resonancia. A recepción. ¿Quién la atienden? Las chiquillas de secretaría. ¿Y qué le piden a un paciente de resonancia? ¿No se han hecho nunca una resonancia, chiquillas? ¿Mm? Rellenar documentos. Dentro de ellos, rellenar una encuesta de seguridad, ¿cierto? Además, entregar la orden médica, la documentación básica, ¿cierto? Previsión, documentos legales, dineros, varios. O sea, la secretaria también hace preguntas de seguridad para verificar lo que se hizo en call center. Ok, se tabula en el RISPAX, nosotros tenemos ya visualización de que el paciente llegó. Vemos el nombre paciente y además, ojo chiquillos, tenemos que verificar que la prestación sea lo que indica la orden médica. Porque ¿qué pasa si le agendan un cerebro y el paciente cerebro más fosa posterior? Le vamos a hacer el examen y después afuera se va a encontrar con que tiene que pagar un resto porque era fosa posterior. Entonces también tienen que estar íntimamente relacionados con las chiquillas de recepción porque a veces se equivocan con la prestación y eso puede generar conflictos financieros para el paciente, sobre todo en el área privada. En el área pública, da lo mismo, pero en el área privada sí, es dolor de cabeza. Ok, ya recepcionamos, verificamos el RISPAX y va el técnico paramédico a buscar al paciente. Lo pasa al camarín. ¿Qué debería preguntarle un técnico paramédico? Las preguntas básicas, ¿cuáles son? Cirugía. Exactamente, ¿qué más? Y lo más básico, marcapaso. Y si se fijan, ya llevamos el tercer check. Ok, el técnico le hizo todas las preguntas, va a la sala de comando, le dice, cita, ya tengo al paciente, tanto, tanto, bien. Listo. El tecnólogo revisa, ve si no hay nada que pueda generar alteración. Debería levantarse de la silla, desplazarse hacia el camarín y hablar con el paciente y hacer el mismo check de seguridad. Por lo tanto, hasta ahí deberían haber 4 puntos de seguridad. En la realidad pasa, hay que pedirle por favor a los chiquillos y a las chiquillas que se paren. Y lo digo con un lamento increíble, porque alguien que se haya metido a mi LinkedIn se da cuenta que he tenido un vasto recorrido por Santiago, en varios lugares, y yo creo que de 10 lugares, tal vez 1 o 2 se cumplen estos criterios. De hecho, 1 o 2 donde los tecnólogos se paran a hacer la entrevista de seguridad. 1 o 2 que se van a ayudar al técnico a posicionar al paciente. Se lo digo, chiquillos, porque a mí no me gusta esa cultura de la mínima energía. Si usted trabaja, usted tiene que estar en el control completo de lo que está pasando con el paciente. Porque después es re fácil decir, el técnico fue. Y pasa. Porque aquí al que le pagan más es a usted, no al técnico. Usted es el responsable y si hay una demanda, un sumario, usted se va a juicio. Ya ha pasado, para que sepan. ¿Ya? Entonces, este check de seguridad, usted tiene que hacerlo, tiene que asegurarse que el técnico haga las preguntas de seguridad. Me ha pasado, el técnico no ha preguntado las preguntas más básicas y hemos tenido accidentes que han podido ser mortales. He tenido estudiantes
que han hecho la anamnesis y hemos tenido agravantes. Y adivinen quién se hace cargo. El tecnólogo médico. ¿El estudiante se puede equivocar? Sí. ¿El tecnólogo se puede equivocar por no capacitar a su interno? No. Llega el interno y lo tapa en preguntas. Por eso los tecnólogos en el área de resonancia somos un poquito pesados. Aquí usted me puede encontrar buena onda, me gusta tirar la talla, todo el chumi chumi, todo lo que ustedes quieran. Usted me ve en la clínica, yo soy perro. Y a mí no me importa hacerle saber al colega cuando está en mala praxis. Me da igual. Porque yo necesito antemano que la prioridad sea siempre el paciente. Las diferencias emocionales de la palmera para afuera, de la puerta para afuera. Adentro todos somos equipo y velamos por un único fin, que es la seguridad del paciente, que salga vivo del razonador y que salga con un examen fidedigno y de calidad, chiquillos. Y no me voy a cansar de decirlo, ¿ya? ¿Dudas, consultas? Hasta acá, chiquillos. ¿No? Bien. Ahora, ¿qué deberíamos encontrarnos o hacer preguntas específicas? Porque pasan este tipo de preguntas o este tipo de inconvenientes pasan. Ejemplo claro, agujas incrustadas en la piel. ¿Por qué de repente hay pacientes que tienen agujas incrustadas en la piel? No lo sé, pero pasa. Sobre todo las señoras que trabajan en costura, tienen pedazos de aguja en la piel. Chiquillos que trabajan en la construcción también pueden tener objetos metálicos. Los chiquillos que se van de vacaciones, se les pegan piedritas en la piel o han tenido accidentes que se caen y se pegan en la rodilla, les quedan piedras. Las piedras comunes son ferromagnéticas y se ven en resonancia. Otro tipo de elementos, esquilas, arenillas, ¿cierto? Donde puedan estar en áreas críticas, como la región craneana, ¿cierto? Y ropa interior, chiquillo. Hay ropa interior, me he topado con una gama de ropa interiores con decoraciones, con aleaciones, con estas de cobre. Lo mejor son los abuelitos del barro loco. Salen en... así, así sí, te estoy lista. Ha pasado. Los abuelitos son los más desinhibidos, se lo digo al tiro, les tienen que pasar la bata antes que salgan en pelotas. No tienen ningún problema los chiquillos en sacarse todos los objetos metálicos, ¿cierto? Bien. Les va a pasar, chiquillos. Por lo tanto, a diferencia de otras modalidades imagenológicas, aquí en resonancia tenemos que habituarnos a que se saquen toda la ropita, ¿ya? En algunos lugares, para poder optimizar el flujograma de atención, porque los exámenes no están agendados en media hora, según las prestaciones del MinSal, sino que los apretan en 20 minutos, en 15 minutos, e inclusive me he topado con muchos lugares que a pesar que lo agendan en 15 minutos, la hacen sobre cupo. De manera mágica, gerencia cree que nosotros vamos a hacer 2 exámenes al mismo tiempo. Haremos doble eco, no sé qué se imaginarán, pero la realidad es distinta. Por lo tanto, los chiquillos sí, pues, tienen que apurar la máquina, sí, lamentablemente esto es producción también. Por lo tanto, el paciente, a las chicas del call center se le indican que venga con ropa holgada, ¿qué más? Que tenga, o que no tenga, mejor dicho, objetos metálicos. Dígame. No se hace el examen, dependiendo del segmento anatómico. Nosotros lo verificamos, que aparecen en la imagen, cuando tiramos los localizadores, aparecen las manchas negras. Y ahí vamos y revisamos la ropa, pensando que a lo mejor puede ser la ropa, verificamos que efectivamente no sea, y ya cuando empezamos a castrar que la ropa no es, empezamos a ver la piel. Y habitualmente suele pasar que son objetos que están pegados a la piel. Y ahí tenemos dos opciones. O se saca de manera subcutánea, típico con alguna pinza, una agujita cita superficial, o simplemente se va a cirugía ambulatoria para que le hagan la resección del metal y le tomen los puntos pertinentes para después hacer el examen. ¿Ya? Pero el objeto tiene que ser retirado, ¿ya? Por lo tanto, si no logramos que el paciente tenga vestimenta acorde a la unidad, tenemos que ponerle la batita y dejarlo con su ropa interior baja y preguntar por si acaso si tienen ropa interior basada en cobre, porque el cobre, ¿qué susceptibilidad magnética es? Magnética, y podría generar una influencia, sí, es baja, pero no nula, por lo tanto, tenemos que tener ciertos cuidados con esos elementos, ¿cierto? Bien, entonces, como ustedes ya han visto con mucha atención, el tecnólogo médico es el último que toma la palabra. Por lo tanto, todo lo que pase
dentro de la unidad o accidentes varios que pasen dentro de la unidad, la responsabilidad siempre va a ser única y exclusivamente del tecnólogo médico, sin excepción, chiquillo, ¿ya? Bien, tercera pregunta, vamos con el quiz, chiquillo. Un paciente requiere una resonancia magnética de urgencia, pero porta un marcapasos. ¿Cuál es la razón principal por la que este dispositivo se considera una contraindicación absoluta o no compatible? Uno, porque el campo magnético puede agotar la batería del dispositivo de forma prematura sin dañar los circuitos. Dos, debido a la influencia del campo magnético, puede polarizar la placa electrónica, inhabilitar el sistema y generar inducción eléctrica, efecto Faraday, en los cables, lo que podría causar un paro cardiorrespiratorio. C, únicamente porque el material metálico del marcapasos genera artefactos que impiden la visualización de cualquier órgano torácico. O D, porque el peso del dispositivo aumenta bajo el campo magnético, causando desplazamiento mecánico que desgarra el tejido subcutáneo. Fácil, ¿cierto? Bien. Ahora, ¿tenemos riesgos asociados a elementos de susceptibilidad? Sí. Uno de los más comunes son los tanques de oxígeno, típico de los pacientes que tienen dependencia a elementos clínicos como oxígeno, bombas de infusión u otros elementos que pueden generar atracción parcial o atracción completa, ¿cierto? Por lo tanto, la fuerza de torsión, la velocidad son cruciales al momento de interactuar con estos pacientes. Por eso siempre los pacientes hospitalizados, chiquillos, los pacientes que vienen de urgencia, muy urgencia será, chiquillos, pero aquí 2 minutos pueden salvar una condición clínica que puede llegar a ser mortal. Así que siempre atentos a estos elementos. Ahora, no solamente vamos a tener problemas asociados a elementos metálicos que puedan estar dentro del campo o que puedan influenciar accidentes asociados al campo, sino que además habíamos dicho que el cuerpo es un agente conductor de corriente, por eso nos da la corriente cerca de los enchufes, ¿cierto? Por lo tanto, si yo ingreso un ser humano al resonador, puede inducir el Faraday, campo, corriente, campo. Por lo tanto, ¿qué podemos tener? Estimulación nerviosa periférica, sobre todo en equipos de Tesla. ¿Eso quiere decir? Que el paciente probablemente mientras esté quieto va a saltar como pescadito, como cuando uno se queda dormido y empieza a saltar como pescado. Ya pasa eso muy similar, ¿cierto? Suele el paciente no saber que se está moviendo, así que no lo vaya a retar, chiquillo, porque también he visto que los colegas se enojan y en verdad no es que se esté moviendo, es que tiene estimulación periférica. Y lo otro que puede pasar, que suele generar magnetofosfenos. El magnetofosfeno es una sobreestimulación del nervio óptico y el paciente puede generar destellos lumínicos durante un par de segundos después de la realización del examen. Mientras más alto es el telaje, mayor estímulo de magnetofosfenos pueden ocurrir, ¿ya? De hecho, hasta con rayos también pueden pasar personas que están cerca, en lugares donde caen rayos, también pueden tener efectos de magnetofosfeno. El otro problema que tenemos habitualmente en las unidades de resonancia es el ruido. Habitualmente un resonador emite un ruido muy cercano a lo que emite el ruido de una turbina de un avión. Rondea entre los 120 a los 150 decibeles, ¿ya? Ahora, eso es preocupante hoy en día, no tanto porque la mayoría de nosotros ocupamos audífonos y ocupamos audífonos en su capacidad acústica máxima y la capacidad acústica máxima rondea entre los 100 a los 110 decibeles. Entonces comprenderán que yo ya me debería preocupar de su condición acústica de ustedes porque estoy segurísima que al igual que yo ocupamos a todo el chancho para que no nos molesten en el metro, ¿o no? Sí, pues. Pero, aunque sea así, chiquillos, nosotros siempre tenemos que ofrecer qué cosa al paciente, nuestros queridos tapones, ¿cierto? O estos audífonos de Mickey que ocupamos en la contra, ¿cierto? Cualquiera de los dos elementos. Hay algunos pacientes que son más sensibles y hay que pasarle ambos para que no les moleste, ¿ya? Otro tema asociado a los efectos fisiológicos son los pacientes que han tenido accidentes eléctricos. Me pasó en 2 ocasiones dentro de mi carrera profesional que recibí pacientes con accidentes eléctricos, o sea, literalmente quedaron pegados en un accidente y quedaron con repercusiones neurológicas. Eso quiere decir
que el paciente cuando entró al resonador y le hicimos el examen sintió la misma sensación de cuando le dio la corriente. Y eso lo tuvimos que reportar al MinSal porque no estaba declarado tampoco en la bibliografía, para que pregunten si han tenido también accidentes eléctricos, porque pueden exacerbar la estimulación neuroperiférica, quedan más sensibles a los estímulos eléctricos, ¿ya? Bien, otro problema que tenemos, que ya lo hemos hablado, pero no solamente en presencia de metales, sino que son los riesgos térmicos asociados a los pulsos de radiofrecuencia. Los resonadores trabajan en 3 formatos de trabajo. En modo normal, en el cual yo puedo adaptar la secuencia y aún así no causar estrés fisiológico, y vamos a ver que hay algunas secuencias que no generan mayores inconvenientes tanto en SAR como en estímulo, pero hay otras secuencias que dependiendo de la cantidad de gradiente que yo voy activando, sí van generando problemas. Después, en el modo de primer nivel, que son las que generan mayor conflicto, pueden causar estrés fisiológico. Y para eso requiero que el operador esté bajo supervisión porque pueden haber problemas de termorregulación y estímulos neuroperiféricos. Habitualmente suelen pasar con secuencias que generan alta demanda de gradiente, como la secuencia avanzada, perfusión, difusión, tractografía, resonancia funcional, espectroscopía, todas aquellas que generan una demanda eléctrica muy alta. Y el modo de segundo nivel, que se ocupa en equipos principalmente de 3 telas, exige un control máximo. Eso quiere decir que el equipo te bloquea la secuencia. En el nivel 1 te advierte. Y ojo aquí, chiquillos, porque si llega a haber un accidente y usted está trabajando en el modo 1 y usted le puso continuar y el paciente se quemó, el paciente le dio un paro o tuvo una exacerbación de estímulo, la marca lo puede revisar. Y cuando hacen los sumarios, los ingenieros van a ver la data base del protocolo y van a ver que el equipo le preguntó, ¿desea continuar a pesar de los estímulos que podría ocasionar la secuencia? Usted tiene 2 opciones, sí o no. Y si usted le puso que sí y hubo un accidente, ¿quién es el responsable? Usted. Para que vayan viendo cómo se trabaja en el mundo de rezo, ¿ya? Bien, por lo tanto, para evitar este tipo de conflictos y para evitar lo que no deseamos en un paciente, que se generen corrientes parásitas o corrientes de Eddy, nosotros tenemos que asegurarnos que el paciente no genere circuitos cerrados. ¿Y qué significa que no genere circuitos cerrados? Que el paciente literalmente no haga esto, no haga esto, no haga esto y no junte las piernas. Entonces, para eso necesitamos aditamientos, o sea, las típicas esponjitas que usted ve en las unidades de imagen, pero en caso de resonancia tienen que tener cierta precaución porque lo mínimo que debe de haber en distancia son de 2 centímetros, ¿ya? Si van a centros públicos donde no actualizan las esponjitas, se van a encontrar que son esponjitas de 0,5 milímetros, ¿ya? También se tienen que asegurar en pacientes que tengan IMC elevado, que usualmente cada 15 minutos empieza a aumentar la sudoración. En estos pacientes empiezan a hacer corrientes parásitas. Y para ello tiene 2 opciones. O le pone sábanas para aislar aparte de los aditamientos, o le pone talco entre medio de pliegues donde podamos minimizar la sudoración, porque donde hay sudor, hay probabilidad de generar una corriente de Eddy, ¿ya? Corriente parásita. ¿He tenido casos de quemaduras de primer y segundo grado? Sí. De hecho, le voy a contar el dicho Micho. Yo, muy elocuente, había unas bobinas muy antiguas en un resonador en un centro donde yo trabajé por muchos años, y dije, oh, estas bobinas no las está ocupando nadie, sabemos si están funcionando. Y mi buen amigo médico, Juanito, me dijo, yo como paciente, y probé la bobina de muñeca, antigua, que era de género, y empecé a tirarle una secuencia gradiente. Y de repente Juanito se puso a gritar, ¡sácame de aquí, sácame de aquí! ¿Y qué le pasó? Le generó una quemadura de segundo grado en el nervio. Entró y salió. Juanito, ¿me perdonáis? Sí. Hasta ahí llegó. Gracias a Dios no me demandó, pero lo quemé.
Y ahí descubrí cómo se genera una quemadura por corriente parásita. Entra y sale como un punto proyectil y genera una quemadura de calor que le duró cerca de 45 minutos. Nunca más probé bobinas antiguas, chiquillos, y ojalá que ustedes tampoco lo hagan, a menos que sean con fantomas, porque la probabilidad de que se puedan quemar son muy altas. Yo solía hacer muchas pruebas con todo lo que se cruzaba, interno, técnico, auxiliares, quiero tirarse una resonancia, quiero tirar para probar, pues si estaba estudiando y yo estaba en el mundo y fanática. Pero a mi querido amigo, muy amigo, Juanito, de que me la muñeca. Así que moraleja, chiquillos, no hagan pruebas de seguridad en la bobina, a menos que estén realmente seguros que no los vaya a quemar. ¿Ya? ¿Qué hora es, chiquillos? Ah, ya, nos queda un poquito. A las 4 salimos a recreo, ¿no? ¿Sí? Bien. Ahora, ¿tenemos otro problema? Sí, tenemos otro problema. Los sistemas de criogenización, que hablábamos la semana pasada, ¿cierto? Ya habíamos dicho del sistema de criogenización, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué sirve el sistema de criogenización? ¿Para qué lo ocupábamos? ¿Para qué cosa? Disipar el calor. ¿Y el calor de qué? Ocupamos helio, ¿cierto? Pero, ¿quién es el que produce mayor calor? El imán por la superconducción, ¿cierto? Por lo tanto, necesitamos helio dentro de un circuito determinado. Pero hay problemas con el helio. Cuando yo paso el helio adentro del equipo y tiene que salir, ¿en qué estado va saliendo? Gaseoso, ¿cierto? Y después de toda una majamama de conversión y conducción y la cachamama con el agua, entra, pasa con qué elemento que hacía que, ¿cómo se llama? Que de hecho suena. El compresor está en la sala de máquina. ¿Cómo se llama ese elemento? Head. Ah, me salió rítmico. Cold head, ¿cierto? Y que es un pistón que aplasta el gas y pasa a un estado líquido nuevamente, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa cuando el helio gaseoso se empieza a acumular? ¿Qué pasa con la presión del sistema? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, ¿cierto? Por lo tanto, pueden haber probabilidades de generar nuestro querido evento quench. ¿Qué es el quench? Es una liberación violenta de la liberación de helio para disminuir la intensidad del campo magnético. Por lo tanto, hay tres formas de hacer quench. El quench manual, que en qué caso usted debería hacer un quench manual, o sea, apretar ese botoncito delicioso rojo que llama la atención en las paredes, en caso de riesgo vital, ¿cierto? En donde el operador o el paciente esté en un riesgo inminente en compromiso directo, ¿cierto? ¿En qué otro escenario se puede haber un quench? Y lo dijimos recién, o sea, no el del operador, pero el de presión, o sea, un quench espontáneo. Eso quiere decir que es tanta la presión de helio en el sistema que va a empezar a romper las válvulas de alivio. Habitualmente hay válvulas previas antes de la liberación total para amortiguar la presión. Y suele pasar que el helio se libera de forma parcial, hasta ya cuando no puede más y revienta totalmente, ¿cierto? Y el otro quench es el quench controlado. Ese quench no lo hacemos nosotros, lo hacen los ingenieros. ¿Y en qué escenarios suelen hacer? Cuando la señora del aseo estuvo pasando con la enceradora, cuando entró una silla de ruedas, una camilla y quedó pegado. Y en esos casos no es conveniente bajar todo el campo, porque una bajada de campo cuesta entre, yo creo que ahora debe estar entre unos 30 o 40 millones, por lo bajo, ¿ya? El hilo está muy caro. Entonces, ¿qué hacen los ingenieros? Empiezan a bajar la presión del helio mientras otros operadores están tirando con cuerdas y maderas para despegar el elemento hasta cuando se suelta. Empiezan a bajar gradualmente el helio y a medida que baja el helio, ¿qué pasa con el campo magnético? Sube o baja. Empieza a bajar gradualmente y a medida que va bajando, los ingenieros empiezan a tirar el objeto que se queda pegado hasta despegarlo. Llegan hasta ahí y luego empiezan a rellenar el helio que se perdió por la baja parcial del campo. Entonces, ¿cuántos quench puedo hacer? Tres. ¿Cuál el primero? El manual, ¿que en qué caso lo vamos a hacer?
caso de riesgo mortal o riesgo inminente de los operadores del paciente. El segundo quench, ¿cuál es? El espontáneo, ¿en qué caso se da? Aumentos de presión en el sistema, ¿cierto? Producto de falla en el compresor o falla dentro de los circuitos internos, o sea, helio en estado gaseoso en mayor cantidad, ¿cierto? Y el tercero, ¿cuál es? El quench controlado, que no lo hacemos nosotros, lo hacen los ingenieros para poder despegar elementos que están pegados en el resonador, ¿ya? Ahora, ¿el helio es peligroso? ¿Pero es peligroso en sí mismo el helio o los efectos que causa el helio? Los efectos que causa el helio. ¿Por qué? Porque el helio es más liviano que el aire. Por lo tanto, cuando hay fugas de helio, habitualmente, porque se va a fugar el helio, empieza a desplazar el aire y por lo tanto empieza a bajar el nivel de oxígeno dentro de la sala. Así que si por alguna razón que puede existir, es baja la probabilidad, pero puede existir que haya fuga de helio, lo primero que va a hacer usted es agacharse, buscar al paciente lo más agachado posible, retirarlo de la sala, pero siempre bajo perfil, ¿ya? Y esto corre en minutos. Ahora, ¿hay líneas de fuga de los resonadores que eliminan el helio? Sí. Hay unas líneas de conducción que pasan por el sistema externo y por eso casi siempre los resonadores son como sistemas de salas añadidas a los edificios porque deben tener sistemas de eliminación de helio que se llaman las doble J. No sé si la alcanzaron a ver en el video. ¿Y por qué eran doble J con la puntita hacia abajo? Son así. ¿Por qué? ¿Por qué les dije? Ah, ahora la pregunta, ¿por qué? ¿Y quiénes tapan esas cosas? Con los pajaritos, pues chiquillos, andan haciendo nido en todos los lugares donde hay un hoyito, andan haciendo los niditos. Imagínense, Nelio, ¿qué va a pasar con el pobre pájaro? Siempre me he imaginado esa escena en mi vida. Me gustaría ver qué pasa con un pajarito. Pero, pero las dobles J o son laterales o son inferiores, ¿cierto? Pero siempre tenemos que evitar que los pajaritos hagan sonido y se vayan acumulando elementos porque el helio sale con una velocidad muy alta, ¿ya? Siguiente pregunta, chicos, la número 4. En el caso de pacientes con antecedentes de cirugía vascular o clips de aneurisma, ¿qué criterios de seguridad deben aplicarse respecto al tiempo de espera postquirúrgico y la compatibilidad de material? A. No es necesario esperar un tiempo mínimo, ya que todos los clips quirúrgicos desde el año 90 son de titanio y son completamente seguros. B. Se recomienda esperar entre 6 a 8 semanas, aproximadamente 40 días, para permitir que el cuerpo genere adherencias de tejido que eviten el desplazamiento del dispositivo. C. Se puede realizar el examen de inmediato siempre que el clip sea de acero inoxidable, ya que ese material no absorberá energía térmica de radiofrecuencia. Y 4. Los criptaneurismas colocados en el año 2000 son seguros de usar, mientras que los actuales requieren una autorización notarial del fabricante. Ahí también me fui en la bola. Está fácil, chiquillo. ¿Listo, chiquillo? Bien, entonces, las barreras humanas y de la pregunta, ya está fácil, muy fácil. Ya, listo. Entonces, la barrera de seguridad siempre va a ser la información cruce con el call center, con la recepción, con el técnico y con el tecnólogo. Por lo tanto, en una entrevista, se supone que los médicos preguntan todas estas cosas, pero en la realidad pasa, no. Así que solamente nosotros podemos evitar eventos inminentes asociados a elementos metálicos intracorpóreos. La validación cruzada es importantísimo no solamente por el tipo de personal que está entrevistando al paciente, sino que debe ser confirmada de manera de poder minimizarlo. Y si con una pregunta el paciente no responde o usted siente duda de su respuesta, tiene que preguntarle lo mismo de otra forma. Ejemplo claro, cirugías cardíacas, típico.
¿Usted se ha operado el corazón? No, no, no tenía ninguna cirugía. ¿Tiene alguna mallita en el corazón? Ah, sí, hace como 2 años me pusieron como un tubito. El paciente fue operado de un evento coronario, ¿cierto? Tienen que hacer las preguntas de distintas formas. Y en el caso que el paciente tenga elementos metálicos, va a depender del elemento también, pero lo ideal es que usted busque las prescripciones, ¿cierto? Y otros elementos que puedan aludir, ya sea una anamnesis, una reseña clínica, una epicrisis quirúrgica, cualquier elemento que le entregue información y las condiciones bajo qué instancia se pusieron ese elemento metálico. Por lo tanto, en los aspectos de seguridad, nosotros tenemos problemas, sí, vimos todos los problemas que hemos tenido hasta ahora, pero también podemos darle solución a todos estos problemas. Si yo tengo efectos letales asociados a elementos ferromagnéticos, la solución básica, hacer un cuestionario que no me genere más de 5 minutos de toma para el paciente. Si yo tengo problemas con las quemaduras asociados a pulsos de radiofrecuencia, ¿cuál es la solución? Aislar al paciente de sus pliegues y ocupar aditamientos que tengan al menos 1 centímetro o 2 centímetros de ancho. En caso de los problemas acústicos que sean sobre 150 decibeles, ¿cierto? Como la difusión, la gradiente, la perfusión, que generan sonidos muy fuertes, ¿cuál es la solución? Poner tapones o dispositivos que recubran al paciente. Porque, ¿qué pasa si no le pongo los tapones al paciente? ¿Puede generarle efectos nocivos? Sí. ¿Y qué puede provocar en el paciente? Tinnitus, pérdida parcial auditiva durante los primeros minutos. Después pasa, ¿ya? Y en caso de asfixia por helio, ¿cuál es la solución? Arrastrarse por debajo hasta salir de la unidad de resonancia, ¿ya? Por lo tanto, el check es estrictamente necesario en los 4 puntos: call center, recepción, técnico paramédico y tecnólogo médico. Por lo tanto, las preguntas que me tengo que hacer: ¿conozco y comprendo la composición del implante o material que tiene el paciente? Redundancia: ¿ha superado el paciente los 3 puntos de interrogación cruzada? Que eso va a ser la realidad. No. Infección: ¿está el paciente libre de elementos o de ropas o fibras que puedan generar conducción eléctrica? Y 4, ¿he autorizado yo como tecnólogo médico de forma consciente e independiente para que el paciente entre seguro y salga seguro? Son esas preguntas que usted se tiene que hacer todos los días y que todos los colegas deberían hacerse todos los días. ¿Pasa en la realidad? No, pero ustedes, futuras generaciones, sí deberían hacerlo, ¿ya? Ya, nos perdimos la parte más importante con tanta pasión, chiquillos. Ya no quiero grabar. Ya, bien. ¿Qué pasa con las virutas metálicas a nivel orbital, chiquillos? ¿Qué pasa? No me... Ay. Ya, ¿qué pasa con la viruta? Se desplaza. ¿Y a dónde puede llegar? Al nervio óptico. ¿Y qué pasa cuando un metal empieza a vibrar en un elemento conductor? ¿Qué pasa si usted mete el tenedor en el enchufe? ¿Qué va a empezar a saltar? ¿Qué puede pasar en el nervio? No van a salir chispas, por supuesto, pero puede sobreestimularlo. Y si sobreestimula el nervio óptico, ¿dónde llega el nervio óptico? Porque pasa del nervio, se cruza en el quiasma y después empiezan los tractos ópticos y llega a una parte. ¿Dónde llega? ¿Cómo se llama? Que atrás hay como unas bolitas así al lado del tronco y adelante están, se ven raros esos, los cuerpos mamilares. Y está la apófisis acá, pero acá, ¿cómo se llaman? Los cuerpos, los mamilares, acuérdense, mamilar adelante, atrás, coliculares. Ah, no se les va a olvidar nunca más. Coliculares. Y adelante, los cuerpos mamilares. Bueno, así estudia anatomía, chiquillos. Cada uno con su imaginación. Bien, entonces puede pasar que genere una sobreestimulación en ese segmento y eso puede generar una descarga, una convulsión o cualquier evento. O sea, puede ser chiquitita la esquila, ¿ya? ¿Qué pacientes pueden ser de riesgo donde la probabilidad de una esquila o una viruta puede estar en esta zona? Los chiquillos de la Contru, ¿cierto? Los que trabajan en metalurgia, los que trabajan en artesanía o los que han tenido accidentes automovilísticos. También pueden existir riesgos asociados a estos elementos, ¿cierto? Bien, los
prótesis endococleares. Y aquí les traigo el caso de último minuto. La prótesis endococlear, ¿de qué está hecha? De metal, ¿cierto? Y tenemos un elemento externo y adentro del paciente, ¿qué le ponen? Lo ve que tienen como una capa externa, como un audífono externo, y adentro le ponen otro elemento circular. Ese elemento circular es un imán y al ladito tiene un dispositivo electrónico. Este dispositivo electrónico tiene unos cables. ¿Y a dónde llega un cable de una prótesis endococlear? En la cóclea y pasa cerquita del nervio. ¿Cómo se llama el nervio? Vestíbulo coclear. ¿Cuál es el par? El número 8. Muy bien. Ojo chiquillos, porque en la segunda unidad les voy a pasar los pares craneales y se los voy a preguntar, porque se ven en resonancia con lujo y detalle. Ahora, ¿por qué? Bueno, pasa exactamente lo mismo que el marcapaso, no voy a entrar en los detalles. Sistema electrónico, ¿qué pasa con el sistema electrónico? Se polariza. Por ser metal, ¿qué va a pasar? Se va a calentar y por tener cables, ¿qué va a pasar? Va a conducir la corriente y por lo tanto al paciente paro, muerte súbita, ¿ya? Este es el caso de un paciente que atendimos en el año 2018, que una marca, no voy a decir cuál, propuso prótesis endococleares compatibles. A esta marca le pedí explícitamente, antes de ingresar a la prueba de la prótesis, con autorización del director del hospital, del jefe de servicio, que tampoco voy a dar el nombre, y el jefe del área de neuroradiología, que tampoco voy a dar el nombre, autorizaron este procedimiento, pero yo pedí un demo para verificar que este elemento no generara inconvenientes en el futuro paciente que yo iba a conocer al siguiente día. Efectivamente, la marca me trajo un demo. Y el demo, literalmente, al ingresarlo al resonador, se empezó a distorsionar a pesar que lo tenía en mi mano. Yo mandé un reporte dando sugerencias de no hacer el examen, pero el paciente tenía un colesteatoma, ni por escáner ni por las resonancias previas se podía ver. Tenían que hacer una secuencia avanzada, cuando no avanzada, pues se llama Propoler, y esa secuencia dura 10 minutos. Citaron al paciente, hicimos el examen, peleé con mi jefe, peleé con el médico, no peleé con el de la marca, por suerte, era simpática la chiquilla. Hicimos el examen y el paciente no aguantó, se puso a gritar. ¿Y por qué se puso a gritar? Porque si se fijan, al ladito se ve este elemento voluminoso. Eso era el imán. ¿Y qué le pasó al paciente? Y empezó a gritar. Y donde estaba este elemento externo, que tiene la prótesis, y no alcanzó ni siquiera a estar 4 minutos. Quemadura. ¿Qué hice? Mandé un notificado oficial a la marca para que suspendieran la condicionalidad de compatibilidad en resonancia, porque los testeos no clínicos no habían verificado que podían generar este tipo de daño en el paciente. El paciente no quiso volver a entrar a un resonador. De hecho, dijo que no quería hacerse más resonancias. Y con un trauma importante, porque se puso a llorar, porque le dolió, porque se distorsionó este elemento, ¿ya? Si bien es cierto, yo no estaba de acuerdo, y usted tampoco puede estar de acuerdo, para poder hacer eficiente su decisión, usted tiene que escribir todo, tiene que mandar correo todo y con argumentos de todo, porque medio Chile se lo va a cuestionar. Pero usted tiene que mantenerse firme y ese es el conflicto en resonancia, tiene que sostener su decisión hasta el final. Siguiente pregunta, chiquillos, siempre los dejo en tensión. En eventos de un quench, liberación brusca de helio y pérdida de superconductividad, el helio gaseoso desplaza el oxígeno de la sala. ¿Cuál es el procedimiento físico de evacuación que debe seguir el personal y el paciente para evitar la asfixia? 1. Salir rápidamente de la sala manteniendo una postura erguida para alcanzar las capas superiores de aire. B. Permanecer de pie cerca de la puerta de salida, ya que el helio es más pesado que el oxígeno y se acumula en el suelo.
C, agacharse o arrastrarse a ras de suelo hacia la salida, dado que el aire se dispersa hacia arriba, desplazando el oxígeno de arriba hacia abajo. O D, esperar que el interior del resonador hasta que los sistemas de ventilación de doble J estabilicen la presión. Así lo dijimos. Regalado, regalado, ¿cierto? ¿Listo, chiquillos? Bien. Ahora, los elementos que hemos hablado hasta ahora cumplen cierta normativa nacional. Desde el año 2000 en adelante, la ley, en base a la normativa del Ministerio de Salud, indica que todos los elementos endocorpóreos tienen que venir con un prescripto con la reseña de condicionalidad de los elementos bajo la influencia de campo magnético. Aquellos elementos que sean anteriores al año 2000 no vienen con esa normativa. ¿Se van a encontrar con pacientes que tengan elementos antes del año 2000? Sí, ahí tienen que entrar a un juicio y criterio clínico. ¿Por qué? Si estoy haciendo una resonancia de cerebro, pero el paciente lo operaron hace 35 años de una prótesis de rodilla, ¿le puedo hacer el examen? ¿Le podría hacer el examen? Si le estoy haciendo una resonancia de cerebro y es un paciente adulto, ¿le puedo hacer el examen? Sí. ¿Bajo qué criterio? ¿Qué harían ustedes en base a todo lo que hemos conversado hasta ahora? Ya, pues chiquillos, si lo han empoderado hasta el final, tienen que sacar ahí su carácter. ¿Qué le dirían? ¿Le podemos hacer el examen? Sí. ¿Cuánto es el máximo que podríamos hacer el examen? 15 minutos, de 15 a 20 minutos, ¿cierto? Y que además, ¿qué le debería advertir al paciente en caso que pueda sentir alguna cosa? Que podría sentir calor en la zona donde está la prótesis. Y para eso, ¿qué le pasamos al paciente para que nos pueda advertir? Una alarma de seguridad, que es una gomita. ¿Chillona no le será? Sí, no se los voy a negar. Ojo, hay algunos tecnólogos que desactivan esa alarma porque les molesta. Buena pregunta. Buena pregunta. Para que vean que lo que yo muestro es lo correcto, pero en el día a día se van a encontrar con otro escenario, chiquillo. Y por favor, no tomen esas prácticas. Si chilla como carro de bomba de bombero, da igual, usted tiene que mantener su elemento activo, ¿ya? Ahora, la gran mayoría de los elementos endocorpóreos, según las normativas, ya hoy en día ya casi todo lo endocorpóreo es diamagnético, pero como hemos conversado anteriormente, tenemos que tener en consideración que siguen siendo metales y por lo tanto rigen las leyes termodinámicas de dispersión térmica y por lo tanto estos elementos se calientan mucho más rápido que los polímeros y otros elementos de condicionalidad parcial. Dentro de ellos, uno de los más comunes, tenemos los STEM. Y típico que los cardios siempre piden exámenes como 3 días o 2 días después de la cirugía. Ahora, ¿cuál es el problema de estos elementos? Que habitualmente tienen condición diamagnética y eso no generan problemas, pero los que generan condición paramagnética pueden desplazarse parcialmente. Por eso se sugiere que realicemos exámenes después de los 40 días. Aparte, dentro de la cirugía, y es una pregunta importantísima en el mundo de resonancia, porque cuando yo opero a un paciente, ¿qué es lo que se produce a nivel local? En cualquier área. Inflamación, se activa la cadena inflamatoria. Además, ¿qué pasa en el lecho quirúrgico? A nivel de temperatura, aumenta, por lo tanto, la sensación térmica de la zona puede aumentar. Por lo tanto, si un paciente tiene una infección además en esa zona, ¿qué puede pasar? Puede exacerbar la conducta patológica de la zona. Por eso es importante saber la data quirúrgica y por qué al paciente lo operaron. No solamente si existen elementos metálicos, sino que además si han habido cirugías que puedan comprometer el sistema general del paciente. ¿Hay otros elementos de riesgo? Sí. La condicionalidad es que podemos hacerlo, sí, siempre y cuando cumplan criterios de tiempo de 15, máximo 20 minutos, dependiendo de dónde está ubicado el elemento. Los elementos ortopédicos de titanio o las aleaciones de cromo cobalto no generan complicaciones, sin embargo, tenemos que tener cuidado con la absorción térmica, ¿cierto? Sobre todo, como les decía por ahí, que había muchos hospitales que todavía siguen ocupando
cromo-titanio porque habitualmente estos elementos generan infecciones locales persistentes. Yo de casi todos los pacientes que he visto, casi todos han hecho infecciones. Las válvulas mecánicas habitualmente ocupan carbono y polímeros de alta densidad y de todas las válvulas hay una sola que no puede ingresar porque tiene elementos metálicos, que es la Stark Edwards Pre 6000. Así, cortito su nombre, ¿ya? Es muy raro que se encuentren con esta válvula, pero aún así los pacientes con válvulas andan con su documentación que indican el tipo de válvula, si es biológica. Las biológicas no tienen problema, pero las mecánicas hay que tenerle un poco de observación porque están hechas de carbono, polímeros, teflón o en este caso algunas que son de titanio. En ese escenario no deberíamos tener complicaciones, ¿ya? Bien, ahora, ¿qué pasa con las balas? Aquellos que van a ir a servicio público, chiquillos. Yo, que soy una nadadora de esos mundos, me he encontrado de todo. De hecho, una vez me llegó un paciente que le pedían una resonancia de cerebro y le pregunté si tenía elementos metálicos y me dijo que sí, que había tenido un accidente con su escopeta que tenía perdigones y que le habían caído un par de perdigones. Le dije un par, dos o tres. Le fuimos a tomar una radiografía, sin mentirle, chiquillos, 55 perdigones. Tenía la cara llena de perdigones, llena, llena. ¿Le hice el examen? No. Y lo más chistoso, que el médico después me fue a reclamar. Y yo, por supuesto, le dije, venga para acá. ¿Qué son esos? Perdigones. ¿Son metálicos o no metálicos si estamos en rayo? Metálicos. ¿Le puedo hacer el examen a este paciente? Así, con ese tono. Listo. Y eso fue. Pueden jugar un poco, chiquillos. A veces no es tan tenso el mundo de resonancia, ¿ya? Pero sí, pues, hay médicos que les van a pedir órdenes médicas a los pacientes hasta con marcapasos no compatibles. Y les va a llegar, y de hecho se lo pone entre paréntesis, paciente con marcapaso no compatible. Ahora, yo siempre me he preguntado esto, ¿por qué realmente lo hacen? Y sí, tienen una razón, por un tema legal. Ellos legalmente tienen que pedir los exámenes que ellos estimen convenientes. Que se pueda hacer o no, es otro cuento, pero ellos lo pidieron. Hay un aspecto legal que tiene que quedar dentro de la ficha médica, ¿ya? Bien, ahora, ¿qué pasa con las balas? Porque les van a llegar pacientes de esa categoría, ya sea porque fueron victimarios o porque son víctimas. ¿Qué solemos hacer? Si tengo una resonancia de cerebro y al chiquillo le tiraron una bala en el muslo, ¿le puedo hacer el examen? ¿Le podría hacer el examen? Sí, pero antes de hacer el examen, ¿qué debería verificar? En el muslo, ¿dónde tengo puntos críticos? Ya, ¿y dónde cruza la arteria? ¿En verdad la arteria solamente? ¿Qué pasa por aquí, por entre medio del músculo? El paquete neurovascular. Por lo tanto, ¿qué tengo que asegurarme para que en el caso de que esté la bala, no toque estructuras críticas? ¿Cuál sería la indicación por parte de ustedes? Radiografía, pues chiquillos, mandarle un rayo. Ahora, ¿serviría un escáner? Le podría hacer un escáner que es mucho más completo en servicio público, nadie va a decir nada, un poco más de 12 a lo mejor. Más bonito el escáner, podrían decir. ¿Pero me sirve el escáner? No. ¿Y por qué no me sirve el escáner? ¿Ah? Ya, ¿y qué tipo de artefacto da en el escáner? Endurecimiento de las. Por lo tanto, ¿puedo ver si está afectando las estructuras críticas? No, es por eso que se pide una radiografía al menos en dos planos. Y ahí destreza anatómica, chiquillo. ¿Está o no está dentro del paquete neurovascular? Si no está, ¿lo podemos hacer? Sí. Y si está, ¿lo podemos hacer? No. También me ha tocado casos, pacientes con balas subcutáneas a nivel abdominal y tengo que hacerle una resonancia de tórax o una resonancia cardíaca. ¿Le puedo hacer el examen? Si está la bala a nivel subcutáneo, supuestamente, si yo tengo que hacer una cardíaca y la bala está 10 centímetros abajo, ¿le puedo hacer el examen? ¿Sí o no? Tírense a la piscina, chiquillos, no le tengan miedo. No, pues chiquillos.
Por dos razones. ¿Cuáles serían? La primera, la que hemos hablado hasta por si acaso. ¿Qué pasa con el metal? Se calienta, ¿cierto? Más aún que estoy a 10 centímetros de la zona crítica, ¿cierto? Porque el paciente no es que yo le haga la zona cardíaca y lo demás no va a estar estimulado. El paciente entra al gantry y los 2 metros de gantry son 2 metros de estimulación. Si yo estoy haciendo un cerebro, hasta donde llega el paciente dentro del gantry se estimula con pulso de radiofrecuencia. Así que sí, eso se puede calentar. Y segundo, dependiendo del tipo de bala, ¿qué puede pasar? Se puede desplazar. Las institucionales no se desplazan, pero las hechizas sí se pueden desplazar. Y además producen un artefacto que puede llegar hasta 10 centímetros de distancia o distorsión geométrica de la zona donde está alojado el metal. ¿Ya? O sea, no solamente tenemos problemas de seguridad, sino que además el metal me va a generar artefactos, que los vamos a ver en la clase de artefactos. Y mientras más ferromagnético, más distorsionado se ve ese artefacto. ¿Ya? Así que sí, tenemos que hacer un algoritmo de preguntas. ¿Conocemos la ubicación? No, se suspende. Si conocemos la ubicación, me pregunto, ¿está en las zonas críticas? Sí, en ese caso no se hace. Y si no está en una zona crítica, lo podemos hacer bajo precaución. ¿Cuándo es el tiempo sugerido en el caso de zonas con precaución? 15 minutos. Muy bien, ¿cierto? Ahora, condiciones espaciales. En pacientes coronarios o en unidades coronarias tenemos un catéter. La gran mayoría de los catéteres son de silicona, pero hay uno solo que tiene cable. ¿Cómo se llama? El catéter Schwann-Ganz. Ese catéter se le instala a los pacientes para generar regulaciones con el sistema de electrocardiograma, con estímulos eléctricos en caso de necesidad. Eso se trabaja en los pacientes coronarios, ¿ya? ¿Qué pasa con las prótesis dentales? ¿Yo puedo hacer exámenes con prótesis dentales? Depende de qué cosa. Hay algunos que no son metálicos, pero la gran mayoría de las contenciones son metálicas. De hecho, le ponen bracket a los chiquillos y además le ponen un arco. El bracket no es el problema. El arco es de mala calidad, chiquillo. De hecho, genera una distorsión increíble. Y hay algunos que ponen por detrás, que tienen unos ganchitos, no sé cómo se llaman en realidad, pero también generan problemas, ¿ya? Hay algunos casos que hemos tenido que mandarlos a sacar esos elementos para poder hacer el examen. Por lo tanto, si tengo una resonancia de cerebro típico, niñito de 9 años, me ha pasado. Y hace una semana le pusieron los brackets. ¿Hacemos el examen o no hacemos el examen? ¿Deberíamos hacer algo o no deberíamos hacer algo? Sí, pues deberíamos hacer algo. Habitualmente con los pacientes con ortodoncia, primero hacemos la prueba de seguridad. Al niño lo acercamos al resonador para verificar si ese elemento tiene susceptibilidad de acercamiento. ¿Cómo podemos saber? Porque el niño se va acercando y empieza, literal, y se agarra la boca. Y ahí, mamita, no podemos hacer el examen hasta que le saque los elementos. A veces el niño no pasa nada, no le pasa, soy muy expresiva para mis cosas. Es que pasa, se agarran la boca. A veces pasa y son diamagnéticos, pero al hacer el examen, hoyo gigante en la imagen. Y adivinen qué estructura quieren ver. La hipófisis. La estructura es chiquitita, tapa con sendo artefacto. Y para que nos crean, porque las mamás nos ponen en duda, pues, mamita, venga para acá, le voy a mostrar la imagen. Y sendo hoyo, mamita, lo que quiere ver el doctor que es de 1 centímetro, no lo podemos ver. Hay que sacarle los brackets. Se van a enojar, pero al menos les damos una solución. Siempre tienen que ser empáticos con las mamás, porque mamá confiada, niño confiado. ¿Ya? El mundo pediátrico es muy sensible. ¿Y qué pasa con los tatuajes, chiquillos? Son quemaduras de segundo grado. Por lo tanto, ¿qué consideración debo tener con los pacientes con tatuajes? ¿Hace cuánto se hizo el tatuaje? ¿Y dónde está el tatuaje? Me he encontrado en zonas, tamaños y dimensiones. Con eso le digo todo. Me han preguntado muchas cosas un poco extrañas, pero uno como profesional, indemne. ¿Puede o no hacerse el examen? ¿Bajo qué condición? No voy a entrar en los detalles, pero sí, hemos tenido algunos casos. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? Al menos 40 días. Si tengo que hacer una resonancia, me ha pasado una resonancia de cerebro y la chiquilla, me pasó una vez, justo se hizo
un tatuaje que llevaba 3 días aquí en el cuellito, ¿le puedo hacer el examen o no? No. También me pasó un chiquillo super dark, se hizo un tatuaje en toda la pierna, pero tenía una resonancia del cerebro. ¿Le puedo hacer el examen o no? Tengo que preguntar hace cuánto se le hizo. Si tiene más de 30 días, no se ven infecciones en la zona y al paciente no le duele, ¿le debería hacer el examen? Sí, es probable que sienta estímulo porque todavía está la quemadura, pero no es significativo ni tampoco la puede exacerbar. ¿Para eso qué le tengo que pasar? La alarma de seguridad que algunos tecnólogos la desactivan, ¿cierto? Este caso fue un caso real. Les voy a leer el contexto. Paciente de un hospital público pediátrico, 7 años, masculino, se presenta resonancia como hospitalizado para realización de una resonancia de extremidad inferior. Estudio con tiempo de duración básica de 45 minutos, sin repetición. Enfermera acompañante refiere que su hospitalización fue por quemaduras en segundo y tercer grado en un 50% de su cuerpo, con proceso de cicatrización y no entrega mayor información. Usted le toma la temperatura al paciente y tiene una temperatura de 37,5 grados. Miren la calidad de lesiones que tenía. En ese contexto, ¿ustedes creen que hice el examen? No. ¿Por qué no hice el examen? Una, podía subir la temperatura. ¿Qué pasa cuando yo me quemo? ¿Qué pasa con la termorregulación? ¿El cuerpo puede regular o no? No, porque se queman los receptores de regulación térmica. Y además era un paciente pediátrico, iba a ser con anestesia. Por supuesto, respondí. ¡San! Senda carta, senda carta. A esto me refiero cuando usted dice que no, sostener su respuesta hasta el final, porque se la van a cuestionar, porque va a venir el médico, va a venir dirección, va a venir gerencia, cualquier autoridad a ponerle literalmente, y perdón la expresión, la pata encima. Pero hay criterios de seguridad que no se pueden transar, tienen que ponerse inmóviles. ¿Qué le dije a la unidad? Los criterios de seguridad deben ser analizados previamente, ya que si hay duda o información incompleta de los datos clínicos que son considerados condicionales para resonancia médica, no se pueden certificar la seguridad en el procedimiento bajo este equipamiento. Más aún, si el paciente se encuentra bajo anestesia, puesto que el paciente no podrá advertir dolencias o estímulos similares ante los efectos físicos descritos. El caso recibido de hoy tienen como antecedentes previos de quemadura corporal en un 65%, no era de un 50% como habían declarado inicialmente. Siendo evaluado el caso durante la semana pasada, desde el hospital se notificó que aún mantenían zonas desepitelizadas parciales en brazo y muslo, no en todo el cuerpo, no especificando cuantitativamente las dimensiones de dichas lesiones. La ficha clínica no traía la anamnesis, solo se encontró controles de enfermería e interconsultas de derivación, no traía nada para informarme de qué había pasado con el paciente. El posicionamiento del paciente es completo dentro del GAMPI y está en continua exposición al campo magnético principal. Que la zona indicada del examen está alejada a las quemaduras que aún se encuentran en tratamiento no implica que el cuerpo, como cualquier otro material, disipe la energía térmica por conducción durante el procedimiento. Más aún, dado que el paciente tiene un caso de quemadura considerado crítico, el paciente no podrá regular su temperatura de la misma manera que un paciente estable. Dado los fundamentos, decidimos no realizar el estudio hasta que todas las lesiones asociadas a las quemaduras y condiciones secundarias, infecciones, además que traía el paciente, por eso venía con las parches, estén resueltas y dadas de alta. Ese es el tipo de respuesta que usted tiene que dar frente a cualquier personal de salud que objete su decisión. Por eso les digo, chiquillos, no es fácil trabajar en resonancia. ¿Se gana bien? Sí, pero hay que tener cuerpo para sostener este tipo de decisiones, chiquillos. ¿Ya? Bien. Estados de vulnerabilidad, ¿qué pasa con las pacientes embarazadas? ¿Les puedo hacer resonancia o no? ¿Desde qué semana? Esas son las fetales. ¿Desde qué semanas? A las 12. ¿Puedo hacer resonancia en menos de 12 semanas? ¿En qué caso podría hacerla? Cuando la vida de la madre se encuentre en riesgo evidente, patologías de riesgo inminente que se puedan hacer por resonancia.
No, asociada a la mamá. Porque lo ideal, si ya que está embarazada y se van a poner en riesgo, mejor hacer el escáner. ¿Ah? Pueden ser tumores ováricos para mejorar el tratamiento, porque van a hacer el aborto clínico igual. ¿Qué otra cosa es inminente? Riesgo inminente. Cáncer o colangitis. La colangitis no se logra ver en su totalidad por escáner, por lo tanto tienen que entrar con resonancia. Son muy pocos los diagnósticos críticos en paciente embarazada. ¿Podemos hacer estudios sobre las 12 semanas? Sí. ¿Cuánto tiempo de exploración puedo tener a la mamita adentro en esas condiciones? Eso es para fetal. Pero si estamos en estadio de gravidez y necesita otro examen. ¿Cuánto requería para fetales? 15. ¿Deberíamos tributar con los mismos minutos? Sí, máximo 15, 20 minutos, ¿ya? Y para requerimientos de anestesia, en estos escenarios siempre tenemos que evaluar o al tutor, o al encargado clínico del paciente, o al mismo paciente en el caso que sea un paciente adulto, para asegurarnos de evitar complicaciones que puedan generar vulnerabilidad y que el paciente no pueda avisar porque va a estar bajo sedación, ¿ya? Siguiente pregunta, chiquillos. Para evitar el riesgo de quemaduras de segundo grado causadas por depósitos térmicos y la formación de corrientes parásitas, ¿qué precaución es obligatoria durante el posicionamiento del paciente? A. Permitir que el paciente cruce las manos o piernas para que se sienta más cómodo durante las secuencias largas. B. Utilizar esponjas de aislamiento de al menos 1 centímetro de ancho para evitar el contacto piel con piel o piel con gantry. C. Ingresar al paciente con ropa húmeda o pañales con orina para facilitar la conductividad eléctrica de la muestra. Y D, omitir el ingreso del peso real del paciente en el equipo para que el cálculo del SAR sea lo más bajo posible. Está regalada, chiquilla. De hecho, viendo esa pregunta, ahora que me acuerdo, una vez en un hospital, también de alta complejidad, me llegó un paciente de la UTI. Y típico de los pacientes de la UTI, que tienen escaras. Era tan profunda la escara del paciente que llegaba a verse la rama ósea, el sacro. Lo interesante de este caso es que la escara estaba infectada, el paciente estaba defecado, no le habían cambiado el pañal, estaba orinado y las sábanas estaban mojadas en orina. Y la escara con fecas infectadas. ¿Qué creen que hice? Le pregunté el nombre de la enfermera a cargo. No lo sabía, por supuesto. Y le pregunté cuándo había sido la última vez que le habían hecho una muda. Yo atendí a ese paciente en la tarde y la última muda había sido de la tarde anterior. Eso es la realidad del servicio público, chiquillos. ¿Qué hice? ¿A quién llamé? A todos, no. Llamé a la unidad, estoy con el paciente tanto. ¿Quién es la enfermera a cargo de este paciente? Tanto. ¿Puede dirigirse a la unidad de resonancia? Sí. Se acercó, le mostré. ¿Hace cuánto no mudáis a este paciente? ¿Cuál es tu nombre? Mañana te voy a citar a la dirección. Sin miedo, chiquillo. La mala praxis no se esconde. Las malas praxis que no se toleran, chiquillos, porque en el servicio público pasa y pasa mucho. Y espero como futuras generaciones, chiquillos, por favor, no toleren ese tipo de comportamientos. Así que dentro de las barreras de consideración en estas unidades, y no solamente ocúpelo en resonancia, sino que ocúpelo donde sea, chiquillos, en radio, en eco, en escáner, en medicina nuclear, donde sea, es ocupar las epicrisis, los efectos de cruce y dar las medidas de seguridad al paciente. Por lo tanto, la seguridad en resonancia no debería ser un accidente. No deberían haber accidentes siempre y cuando usted como autoridad se tome el papel en serio y asegure que el paciente entre vivo y salga vivo de la unidad de resonancia. Eso, chiquillos. Muchas gracias.